Mi compañera Katy, Mariana y yo vamos a estar hablando de los músculos. Estos tienen una importante función en el cuerpo, pues permiten el movimiento del mismo, dependiendo del área donde se encuentren. En este caso vamos a hablar de los músculos de la región dorsal del tronco, los cuales se dividen en tres grupos. Tenemos el grupo superficial, el intermedio y el grupo profundo. Empezando por el grupo superficial, tenemos el trapecio, dorsal ancho, elevador de la escápula, romboides menor y mayor. Estos músculos son intrínsecos, están relacionados con el movimiento del miembro superior, están inervados por ramas anteriores de los nervios espinales y se encuentran inmediatamente profundos a la piel y fase superficial. Empezando por el trapecio. Este es un músculo aplanado de forma angular, cuya base del triángulo está situado a lo largo de la columna vertebral y su vértice está apuntando hacia el extremo del hombro. Ambos músculos forman un trapezoide. El trapecio tiene origen en la línea nucal superior, la protuberancia occipital externa, en el ligamento nucal y las apófisis espinosas de C7 a T12. Su inserción está en el tercio lateral de la clavícula, acromion y la espina de la escápula. Su inervación es motora por el nervio accesorio 11 y la propiocepción de C3 y C4. Y su función es ayudar a la rotación de la escápula durante la abducción del húmero por encima de la horizontal. Las fibras superiores se elevan, las centrales aducen y las fibras inferiores descienden de la escápula. Después tenemos el dorsal ancho. Este es un músculo grande y aplanado triangular que se encuentra en la parte inferior de la región dorsal del tronco y se afila a medida que asciende, formando un ancho tendón insertado en el húmero. Este permite el movimiento de aducción y rotación y está inervado por el nervio toracodorsal del plexo braquial. El dorsal ancho tiene su origen en las apófisis espinosas de T7 a L5 y sacro, en la cresta ilíaca y las costillas 10 a 12. Su inserción se encuentra en el suelo del surco intertuberositario del húmero. Su inervación es por el nervio toracodorsal C6 a C8, como ya lo había mencionado, y su función es extender, aducir y rotar medialmente el húmero. Por último, tenemos los dos romboides, tanto el mayor como el menor. Estos se encuentran inferiores al elevador de la escápula. El romboides mayor tiene origen en las apófisis espinosas de T2 a T5 y su inserción está en el borde medial de la escápula entre la espina y el ángulo inferior. Está inervado por el nervio escapular dorsal C4-C5 y su función es retraer y elevar la escápula. El romboides menor tiene origen en la parte inferior del ligamento nucal, las apófisis espinosas de C7 a T1. Su inserción está en el borde medial de la escápula, en la espina de la escápula, y está inervado por el nervio escapular dorsal C4-C5. Su función es retraer y elevar la escápula. Como podemos ver, estos dos tienen funciones parecidas y su origen también se encuentra muy parecido, solamente que el romboides mayor se encuentra inferior al romboides menor. El siguiente es el elevador de la escápula. Este es un músculo fino que desciende de la apófisis transversa de las vértebras cervicales superiores hacia la parte superior de la escápula. Este tiene su origen en la apófisis transversa de C1 a C4 y su inserción se encuentra en la parte superior y el borde medial de la escápula. Su inervación está por el C3 a C4 y nervio escapular dorsal.
y su función básicamente es elevar la escápula. Como ya había mencionado, los músculos de la región dorsal se dividen en grupos. Continuamos con el grupo intermedio. Este grupo se inserta en las costillas y puede realizar una función respiratoria. Son músculos intrínsecos que inervan en las ramas anteriores de los nervios espinales. Estos son profundos en comparación con los anteriores y tienen fibras de músculos serratos posteriores. Se encuentran en sentido externo desde la columna vertebral hasta la interfase en las costillas. Estos tienen dos tipos de músculos. Tenemos los serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. El serrato posterior inferior es profundo al dorsal ancho y ascienden. Y el serrato posterior superior es profundo al músculo romboides y descienden. Estos tienen como característica que se insertan en la columna vertebral y estructuras asociadas medialmente, tienen una fijación en las costillas, están inervados por ramas segmentarias de ramas anteriores de los nervios intercostales y tienen un aporte muscular. El serrato posterior superior eleva las costillas 2 a 5 y el posterior inferior deprime las costillas 9 a 12 y puede evitar la elevación de las costillas inferiores cuando se contrae el diafragma. Básicamente, esos músculos tienen una importante función en la respiración. Continuamos con el grupo profundo de los músculos. En esta cartulina podemos ver los erectores de la columna. Hasta arriba podemos ver señalado el longísimo de la cabeza, que tiene origen en las apófisis transversas de las 4 o 5 vértebras torácicas superiores. Tiene inserción en el borde posterior de la apófisis mastoides. En segundo lugar podemos ver el iliocostal cervical, que tiene origen en los ángulos de las costillas 3 a 6 y su inserción está en las apófisis transversas de C4 a C6. Debajo tenemos el longísimo del cuello, que tiene origen en las apófisis transversas de las 4 o 5 vértebras torácicas superiores y su inserción está en las apófisis transversas de C2 a C6. Después tenemos el longísimo torácico, que su origen se fusiona con los iliocostales en la región lumbar y está unido a las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Su inserción está en las apófisis transversas de todas las vértebras torácicas e inmediatamente lateral a los tubérculos de las 9 o 10 costillas inferiores. Debajo tenemos los iliocostales. El iliocostal torácico tiene origen en los ángulos de las 6 costillas inferiores. Su inserción está en los ángulos de las 6 costillas superiores y la apófisis espinosa de C7. Después tenemos el iliocostal lumbar, que tiene origen sacro, apófisis espinosas de las vértebras lumbares y dos últimas. Iliocostal lumbar, que tiene origen sacro, apófisis espinosas de las vértebras lumbares y dos últimas torácicas, y sus ligamentos supraespinosos y la cresta ilíaca. Su inserción está en los ángulos de las 6 o 7 costillas inferiores. Por último, tenemos el espinoso torácico, que su origen está en las apófisis espinosas de T10 u T11 a L2 y su inserción varía en las apófisis espinosas de T1 a T8. También es importante saber que este grupo de músculos se sitúan posterolateralmente a la columna vertebral entre las apófisis espinosas medialmente y los ángulos de las costillas lateralmente. Estos están cubiertos en las regiones torácica y lumbar por la fascia toracolumbar y los músculos serrato posterior inferior, romboides y esplenios. También los músculos del grupo erector de la columna son los extensores primarios de la columna vertebral y de la cabeza.